Gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el profesor Eduardo Hidalgo, que es presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP. Buenos días, profesor. Buen día, Encantado. muchas gracias, a su orden. Bueno, pues yo voy a comenzar con las declaraciones que hoy tiene la prensa del senador y secretario general del PLD, Fernando Páez Pérez, que dice que intereses políticos han impedido un acuerdo entre la ADP y el ministerio, y lo atribuye a que ellos no tienen mayoría, pero él dice que el comité político podría evaluar el comportamiento del presidente de la ADP. Eso me huele como a sanciones. Es amenaza. Es amenaza. Bueno, yo quiero en primer lugar agradecer esta oportunidad que ustedes brindan a la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, y yo no sé si huele a amenaza, pero cuando yo la vi, como que el corazón me patinó. ¿Te asustó? No, realmente no. No creo que sea amenaza porque el comité político es un órgano rector de toda la vida partidaria. Usted del comité central. Del comité central, sí. Y yo pienso que así como evaluará otras decisiones o evaluará cualquier medida a implementar de orden político, pienso que sí, que la vida de todo militante de un partido político tiene que estar sujeto digamos, al escrutinio, al seguimiento, y no pienso. Ojalá estas declaraciones no vengan a echarle más gasolina al fuego, pienso yo. Pero tiene todo el derecho, claro, el comité político tiene todo el derecho a evaluar la conducta de los miembros del partido, pero en el caso nuestro, nosotros, bueno, yo me declaro que quien me oriente es Danilo Medina, porque Danilo Medina es quien habló que primero la gente, si usted recuerda, entonces yo me he identificado con ese discurso y él está haciendo lo que nunca se ha hecho en el gobierno, y dicen algunos que yo estoy haciendo lo que nunca se ha hecho en la ADP. Entonces, mi líder, mi orientador, mi guía es el licenciado Danilo Medina. Entonces, lo que estamos haciendo es procurando que un segmento importante de la población dominicana, y ahí conecto, porque he hablado que va a sacar de la pobreza a 1 millón de dominicanos. Entonces yo le digo, bueno, presidente Medina, de acuerdo, nosotros nos identificamos con esa postura. Nosotros tenemos 62.866 dominicanos, de los cuales hay unos 28.930 que viven en la pobreza, que son maestros. ¿Por qué yo digo que viven 28.000, casi 29.000 en la pobreza? Porque su salario está desde 8.972, hay unos 7.000 que apenas cobran este salario mínimo, y hay unos 21.960 que cobran un poco más, entre 10.000 y 15.000, tal como ustedes conocen por el asunto de los incentivos. Pero si vemos el promedio de la canasta familiar, ellos no alcanzan, porque el promedio es 23.000 y tanto, más, casi 24.000. Entonces, todo el que no pueda cubrir el costo de la canasta familiar es pobre en este país. Y el presidente Medina tiene el compromiso de sacar a 1 millón de dominicanos de la pobreza. Entonces yo digo, presidente, arranque por aquí con estos 28.000 profesionales de la educación que o son pobres o muy pobres, porque si comparamos el primer quintil, hay los que devengan 8.972 no alcanzan el primer quintil de la canasta familiar, que está por encima de los 10.400 pesos. Entonces, yo saludo la declaración de Reinaldo. Ojalá nos convoquen a todos, porque no es Eduardo, nosotros en el... Pero es cierto, somos 7, somos 21. No, son sindicales. Lo que pasa es que no ha fluido la comunicación, pero fundamentalmente la demanda que nosotros estamos levantando son
de carácter sindicales. Y de hecho hemos avanzado. Tenemos unos 20 puntos ya listos, que ahora mismo, si el ministerio quisiera convocarnos, pudiéramos firmarlos. Estamos listos ya. Hay un punto, naturalmente, que no hemos podido hacer el consenso. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros empezamos, decían, no, pero ustedes empezaron muy alto, con 30.000. Nosotros lo planteamos y se trabajó medio mal en la opinión pública, porque nosotros aspiramos que al final de este periodo, que son de 3 años en la ADP, los maestros y las maestras tengan un salario de 30.000 pesos en el horizonte. Luego bajamos, planteamos que para el 2013 la Comisión de Trabajo, bueno, lo bajaron. No, es que para esta coyuntura el sindicato entendía o entiende que un profesor puede ganar 17.800 pesos como salario base. Si nosotros tenemos, digamos, 7.000, y entre 7.000 y 21 son 28.000, que están ganando entre 8.000 y 15.000 pesos, nosotros creemos que un profesional puede devengar un salario base de 17.000 más los incentivos. Esto no fue posible. Fuimos a la mesa una semana y entonces planteamos, bueno, pero vamos a 15.000, luego planteamos 14.000 y finalmente dejamos la propuesta sobre la mesa de que sea 13.500 pesos. Esto en aras de facilitar un aumento para los profesores y sobre todo hay un segmento de la población magisterial que dio 30, 40 años, que son jubilados y pensionados de Hacienda, que lo que devengan son 5.117 pesos. Profesor, entonces eso no es político, eso es sindical, porque estamos reivindicando una mejora para las condiciones de vida de estos profesionales. Mire, aquí estuvo la ministra y nos presentó una escala que ahí la tiene Ramón, y por lo que ella explicó, pareciera como que el ministerio le está dando dinero suficiente, le está ofreciendo, y que el tranque ha sido por una cifra mínima de 500 pesos, que incluso aquí le dije, bueno, aquí hay gente dispuesta a darle esos 500 pesos, es preciso. Entonces, ella explicó. Habla de un salario base de 13.000 pesos. Sí. Entonces, ¿dónde está el tranque? Mire, si lo vemos que es 500 pesos, yo sé que entre usted y Juan Núñez no pueden reunir esos 500 pesos, pero no se trata. No 500 por 60. Y lo que sucede que el salario nuestro tiene 3 incentivos. Por ejemplo, a esos 500 pesos habría que calcularle, si la persona tiene 15 años en servicio, un 15%. Si tiene una evaluación del desempeño promedio de un 27%, habría que calcularle un 27%. Y si tiene maestría, habría que calcularle un 30% a esos 500. Estamos hablando de alrededor de 1.000 millones de pesos. ¿Así? La opinión pública fue muy light al presentarnos como, bueno, no sé cómo sería, irreflexivo tal vez, que por 500 pesos rompimos el diálogo. No, nosotros no lo rompimos. Nosotros planteábamos 14.000, el ministerio planteó 13.000 y es natural en un diálogo donde va a haber un acuerdo que surge una propuesta intermedia y de ahí es que surgen los 13.500 pesos. Que la gente dice, pero el problema es por 500 pesos, yo lo voy a dar. No, eso significa 1.000 millones de pesos. Y los 500 pesos. Sí, porque hay que calcular los 3 incentivos y prácticamente esos 500 pesos se convierten casi en 1.000 pesos. En el cuadro de educación, para un salario base de 13.000 pesos, y sumándole los incentivos y ese tipo de cosas, daría un mínimo de 15.000 y un máximo de 21.700. Mire lo complejo que es nuestro salario. De hecho, nosotros lanzamos la idea de que los profesores debían tener un salario base de 15.000. El ministerio parcialmente la acoge,
porque hay 7.000 profesores que devengan 8.972, que van, entonces su salario va a ser movido a 15.000, es decir, la propuesta de nosotros no era de camellada, era un poquito de sentarnos. Casi duplica. Claro que sí. Ahora, hay un elemento con el sindicato no está de acuerdo. Fíjense, a la larga, en el 2003, cuando el presidente Hipólito, cuando era el presidente el ingeniero Hipólito Mejía, nosotros tuvimos un acuerdo que se llamó la consolidación salarial. Nosotros teníamos 7 incentivos, ¿no? Los incentivos no son exclusivos en la República Dominicana, usted lo encuentra en Costa Rica, en todos los países. Es una manera de estimular al profesor, a la profesora, y entonces teníamos 7 incentivos. Nosotros en el 2003, entonces hubo un acuerdo que cedimos 4 incentivos. ¿Qué pasó? ¿Dejaron de percibirlo los profesores? No, se consolidaron al salario base. Y ahí desde entonces está la idea que hay un 20% de licenciatura que desde entonces se ha tratado de consolidar al salario base, un 20% de 8.972 pesos, estamos hablando que son alrededor de 1.700, más o menos, ¿verdad, don Núñez? Sí. Entonces, para llegar a esos 13.000, el ministerio está tomando ya de mi salario alrededor de 1.700 pesos para sumarlo a mi salario y entonces llegar a los 13.000 pesos que van a cobrar los profesores a partir de hoy o mañana, ¿verdad? Y el incremento. A partir de ahí se supone, se espera que se actualice el incentivo de años en servicio, que un profesor que tenga 5 años en servicio, entonces tendría un 5% de 13.000, si tiene 15 años tendría 15%, si tuviera 10 años tuviera un 10%, y entonces la articulación baja, porque al quitarse el 20%, entonces ahora baja a 5, a 10 y a 15, antes era 20, 25, 30 y 40, que ahí es que está la discusión que nosotros no estamos de acuerdo en que se consolide ese punto. Y el otro elemento, que es la demanda de todo el mundo que dice, bueno, aumento por evaluación, pero nosotros queremos evaluación. Quien no ha hecho la evaluación es el ministerio. Entonces, el otro incentivo es por evaluación del desempeño, que va desde un 7% hasta un 32% sobre el salario base. ¿Cuál es el cuadro? La ministra dice que a partir de hoy o de mañana, cuando se cobre, un profesor va a tener mínimo 21.000, ¿verdad? Y pico. No, como máximo. Como máximo. Entre 15 y 21. Sí, y yo pregunto, bueno, perfecto. Si nosotros nos vamos al mes de octubre, yo sé que usted le da seguimiento y la distinguida dama que acompaña al set, usted siempre se acompaña de cuánto va. De bellas damas. De bellas damas, sí. Mi esposa me está mirando, ojalá no me coco. Bueno, miren, que ustedes le dan seguimiento, en octubre la ministra distribuyó el presupuesto y no había en esa distribución que hizo la ministra en octubre, esto fue una entrevista que hizo un periódico amigo con el 4%, que hizo el Diario Libre, que sale todos los lunes, una entrevista, y ahí ella habló de todo lo que se iba a hacer con ese 4%, todo. No habló de aumento, Entonces, esto ya es un triunfo del sindicato. Que estemos o no de acuerdo es otro tema, porque en octubre la ministra no tenía contemplado incremento salarial. Empezamos con un 10, luego lo modificaron a un 15, terminamos en la mesa con un 20, que se estima que no es un 20 que se está aplicando, sino un 25%, y para algunos que tienen 10.000, 8.000, entonces es un poquito más. Ahora, el sindicato ha dicho, y tiene los números, tal como usted dice, Educación recibió 47.000 millones
adicionales para llegar a 99.000 millones el presupuesto de este año. Ella distribuyó el 35%, ¿para qué? Y yo estoy de acuerdo, ¿eh? Construir aulas. Sí, yo estoy de acuerdo, porque eso va a permitir bajar la matrícula que tenemos los profesores por curso. Cuando tengamos muchas aulas, muchas escuelas, entonces eso va a ayudar. Para la alimentación calculó un 5 o un 6%, que también yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, yo creo que también debió pensarse en tocar a los profesores y las profesoras en sus salarios. Sí, pero y está distribuido el presupuesto en esa dirección. Y debe tocar a la gente. Nosotros decimos que debe tocar a la gente. Sí, pero fíjense una cosa, ella habla de que no tiene ese dinero que ustedes están pidiendo, un incremento de 1.000 millones de pesos para el presupuesto de educación solamente para el pago de profesores, dice que no lo tienen. Ustedes han encontrado el respaldo de la gente en este reclamo, pero también han encontrado el rechazo de una gran población que dice que ustedes paralizan las escuelas de los pobres, y quienes al final pagan las consecuencias son los pobres, y esa brecha de competitividad no se cierra. ¿Ustedes no creen que eso se le puede convertir en un boomerang? Sí, por eso nosotros, miren, nos duele cuando se convoca la paralización, porque es que realmente quienes dejan de ir a la escuela, al liceo, al politécnico, son los más pobres del país, son los más pobres. Pero fíjense que nosotros hemos venido planteando una demanda. Yo soy uno que digo, miren, el sindicato se ha manejado sin sobrepasamiento, se había manejado sin sobrepasamiento, con ventaja, porque creo que hay un equipo inteligente que se puede sentar a la mesa del diálogo, y sobre todo hemos hecho una demanda decente. Fíjense que no ha habido esa bulla ni esas acusaciones, etcétera, sino que a nosotros nos duele cuando se plantea la paralización, y por eso, tomándole la palabra a ella, que dijo aquí mismo, donde yo estoy sentado, estamos abiertos al diálogo. ¿Se acuerdan? El jueves. Entonces nosotros, el mismo jueves, dijimos, el sindicato retoma el diálogo. Pero mire, pasó viernes, pasó sábado, pasó domingo, esperamos que hoy nos convoquen. Estamos abiertos al diálogo. Si no habría huelga después de que pase la No semana. necesariamente. Nosotros estamos en un proceso de diálogo, de consulta, y se va a innovar la metodología de lucha. Ahora, en un sindicato siempre está la huelga. Ahora, en nuestro caso no es la primera acción. Nosotros vamos a hablar de un color, vamos a tomar un día en el mes, vamos a combinar que no afecte la docencia, porque justamente ya el año escolar entra a su etapa final y nosotros necesitamos. Ahora, Núñez, y amigos y amigas, a los maestros y a las maestras debe preocuparle el año escolar, ¿verdad? El éxito, pero a las autoridades también. Entonces, en esto no es el sindicato el único responsable del éxito del año escolar. Por eso saludo mucho también las declaraciones tanto de Reinaldo como de Ángel, que está planteando que debe haber un consenso. Igual lo está planteando el padre Serrano, lo está planteando Radamés Mejía, lo están planteando ustedes como conductores y directores de programas de radio y de televisión. Es decir, la sociedad en sentido general quiere que la ADP y el ministerio nos sentemos a la mesa, pero a buscar. ¿Quién es que tiene que buscar la solución a esta situación? Es el ministerio. Miren, la distribución del 35% del presupuesto, ¿usted sabe cuánto significa eso? Eso significa 36.000 millones de pesos. ¿Cuánto quedan de los 47? Quedan 11.000. Sin tocar, ¿verdad?, lo que fue el presupuesto del año pasado, que está comprometido en asuntos varios, ¿verdad?, que son unos 52.000. Nosotros estimamos que hay 57.000 millones de pesos que el ministerio no lo ha incluido en asuntos prioritarios, porque el desayuno escolar nosotros no queremos que se toque. Las construcciones de escuelas... Pero el desayuno está incluido
son 47, la adicional. Claro, entre un 5 y un 6%. Pero cuando digo tocar es recortar para darnos, para garantizar la partida para el aumento. El equipamiento de las escuelas, eso para nosotros es sagrado, ¿verdad? El nombramiento, la modernización del ministerio para sacando todo eso, hay 57.000 millones de pesos que el ministerio puede fácilmente manejar para resolver esta situación. Nosotros, ¿qué es lo que estamos pidiendo? El 10% de esos 57.600 y tantos millones de pesos. ¿Cuánto es? Esos son 5.700 y tantos millones de pesos. Suficiente para cubrir un 50% de aumento al magisterio. Ustedes dirán, un 50%, tanto. No, hombre, no, estamos hablando de 4.000 pesos, 4.500 pesos. Allá adentro hay, búscalo. 8.972. Y yo les pregunto a ustedes, amigos y amigas, hemos pensado en una escuela, hemos pensado que el producto que salga de esta escuela sea de calidad, pero si no tenemos profesores y profesoras bien pagos, ¿ustedes creen que va a haber educación de calidad en este país? Nosotros, con su permiso, nos vamos a televidente, nos vamos a una breve pausa comercial. Todavía tenemos muchas preguntas, muchas cuestiones que tratar con el presidente de la República Dominicana. ¿Cómo le va a tocar? Que fue la pregunta que usted me hizo ahorita. ¿Cómo le va a tocar? Por ejemplo, el 20%, el ministerio, la nómina va a necesitar 2.371 millones de pesos para ese 20%. Y la nómina la va a mover a 14.227 millones. ¿Ustedes se acuerdan que dijeron que nosotros queríamos todo el presupuesto? Miren cómo sale la verdad ahí. No es todo el presupuesto, porque ellos están aplicando un 20% y solamente están invirtiendo 2.371 millones de pesos. Si nos vamos con el 40%, miren, un profesor llegaría a la tanda a 22.000, si tiene sus incentivos, una tanda sin incentivo 14.000, y si tiene dos tandas 38.000 con sus incentivos, y sin incentivo 25.000. Entonces para el 40% se necesita el doble, que son 4.742 millones, y la nómina se mueve a 16.000 millones de pesos. Lo ideal es que sea el 100%, pero si vamos a una negociación sería el 50%. Entonces un profesor llegaría a 23.000, a 15.000, a 40. Y con esto hemos sobrevivido al mundo. Gracias al Señor. Pero mañana nos vemos si Dios quiere.